Pitaya. Soy la periodista Anabel Hernández y este es el episodio 18 de Narcosistema. Bienvenidos. Antes que nada, quiero comenzar diciendo que he leído sus mensajes de felicitaciones y apoyo por este premio que recibí en Italia en honor a la periodista María Grazia Cutuli. Realmente les agradezco mucho su confianza y su solidaridad. Quienes me conocen, quienes han acompañado mi carrera periodística en los últimos decenios, saben que soy una periodista comprometida con la información. Saben que soy una periodista que se mantiene al pie del cañón y saben que lo que publico es información 100% corroborada. Es por eso que hoy comenzamos una nueva etapa en Narcosistema. Un sistema de suscripción para dar más fuerza y cohesión a esta nueva comunidad. Además del contenido habitual que seguirá siendo abierto para todos, habrá una sección muy exclusiva para aquellos suscriptores que decidan apostar por este proyecto de investigación independiente. La plataforma para suscribirte es Patreon y podrás encontrar el link en la descripción de este episodio. En ninguna parte del mundo ejercer el periodismo debería significar poner en riesgo la vida o la integridad física, como ocurrió con la periodista María Grazia Cutuli y como ocurre con cientos de periodistas en el mundo. Como lo he explicado en otros episodios, en México los periodistas tenemos que resistir y que sobrevivir a dos frentes que tratan de silenciarnos. Por una parte, los narcotraficantes que abiertamente rompen la ley, y por otro lado, a sus cómplices, los empresarios, los policías, los militares, los políticos, los funcionarios públicos que se venden y se prestan a servir a sus intereses. En mi experiencia personal, lo que he vivido en carne propia es que en la mayoría de las ocasiones son más peligrosos los narcopolíticos y los narcofuncionarios que los propios líderes de los carteles de la droga. Porque estos funcionarios, estos políticos que fingen cumplir con la ley, que fingen representar los intereses de la ciudadanía, tienen más que perder que un narcotraficante que se conozca su vida criminal, porque al final de cuentas ellos están acostumbrados a estar siendo señalados por las autoridades y por la sociedad. Que se hable de ellos, lo consideran una especie de parte del oficio. Como represalia a mi trabajo de investigación sobre el interior del narcosistema, he sido víctima de un complot para asesinarme, orquestado por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el año 2010. Y he sido el blanco de un brutal ataque por parte del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el patriarca del partido Morena y el creador de la supuesta Cuarta Transformación. Él, junto con su guardia pretoriano, que como en los tiempos de la antigua Roma defendía a toda costa al emperador, aunque fuera un tirano y traidor a su pueblo, han intentado silenciarme. Pero ni con todo su poder, ni toda su popularidad, López Obrador logró impedir que este año yo revelara sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Y todo esto lo explico porque justamente en el episodio de hoy voy a presentar información exclusiva que tiene que ver con esos vínculos y con esa investigación. El 30 de enero pasado revelé en exclusiva que la Agencia Antidrogas DEA de Estados Unidos había hecho una investigación a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y pudo comprobar que la organización de tráfico de estupefacientes más poderosa del mundo, el cártel de Sinaloa, había financiado la primera campaña presidencial de López Obrador.
Cuando revelé esta información, Andrés Manuel López Obrador se encolerizó, perdió el piso, se tambaleó, se salió por primera vez de su zona de confort y vino la primera y principal crisis en todo su gobierno. Ese mismo día, 2 importantes medios de comunicación de Estados Unidos, horas después de mi publicación, publicaron 2 investigaciones con un contenido muy similar. Esta información le valió un nuevo sobrenombre a Andrés Manuel López Obrador: narcopresidente. La realidad es que lo que yo encontré en mis investigaciones era una historia todavía más turbia y profunda entre los nexos de López Obrador con el crimen organizado. Pienso que López Obrador, en aquel momento, al mostrarse de esa manera furiosa, al comenzar una serie de insultos, de descalificaciones contra mi persona, tal vez creyó que de esta forma podría evitar lo inevitable. Yo ya para entonces había prácticamente terminado mis investigaciones. La información que me podían revelar las fuentes que tuvieron acceso directo a los hechos ya me había sido entregada. A finales de abril de este año, publiqué mi libro, La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. A partir de ese momento, involuntariamente, me convertí en una obsesión para el presidente. La inesperada detención de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, líder hegemónico del cártel de Sinaloa, ocurrida en Estados Unidos el 25 de julio pasado, puso aún más nervioso al presidente López Obrador. A partir de ese momento, hasta el penúltimo día de su mandato, en sus conferencias matutinas, me dedicó una serie de descalificaciones. Atrás habían quedado las frases de López Obrador, donde él mismo me catalogaba como una periodista ejemplar y una ciudadana excepcional. Si no sirvieron de nada sus lisonjas para detenerme, mucho menos sus insultos. Si López Obrador hubiera dedicado la misma intensidad con la que habló de mí a hablar de los crímenes que cometen cotidianamente los carteles de la droga y sus jefes, probablemente hoy México sería otro país. Pero no fue así, porque para el presidente yo era su enemiga. Los jefes de la droga, sus aliados. Desde que publiqué La historia secreta hasta ese momento, no había habido ningún espacio público y privado que aceptara que se hiciera ahí la presentación del libro. Nunca antes, en ninguna de mis investigaciones, esto había sucedido. Habitualmente, por ejemplo, en los últimos 5 años, había presentado mis libros en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Este año, ya no fue posible. Bueno, pues la primera noticia que tengo que compartir con ustedes en este episodio es que se acabó. Finalmente, se llevará a cabo la primera presentación del libro La historia secreta y ocurrirá en la FIL de Guadalajara, el evento editorial de habla hispana más importante del mundo. Y les adelanto que no hay mejor momento para poder presentar ante ustedes mi investigación que este. ¿Y saben por qué? Porque lo que López Obrador tanto temía, finalmente está sucediendo. Ismael Zambada García, el Mayo, ha comenzado a hacer declaraciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y está hablando justamente de su amigo, de su aliado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos. Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, quien por décadas fue el principal líder del cártel de Sinaloa, ha comenzado a colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ya habló de sus vínculos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La información fue confirmada por fuentes del gobierno de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por fuentes vinculadas a una de las agencias relacionadas con el proceso que se sigue al Mayo en Nueva York. Zambada García, de 76 años de edad, fue capturado el 25 de julio pasado en una trampa inaudita que le tendieron Joaquín e Iván Guzmán, líderes del grupo criminal Los Chapitos, hijos de su otrora socio y compadre, El Chapo. Tras citarlo a un encuentro confirmado con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con el diputado federal electo, Héctor Melesio Cuen, los Chapitos se lo llevaron por la fuerza y Joaquín Jr., mejor conocido como Moreno, lo transportó en un avión y lo entregó personalmente a las autoridades de la Unión Americana. Así concluyó una compleja operación iniciada por el FBI hace más de un año. Cuando el avión aterrizó, integrantes de las fuerzas del orden, que evidentemente ya esperaban la aeronave, saludaron con entusiasmo al hijo del Chapo, quien también era buscado por narcotráfico y que previo al operativo ya había pactado entregarse a la justicia. De acuerdo a lo que señalan fuentes cercanas al caso, el Mayo no podía creer lo que estaba ocurriendo. Estaba estupefacto. Hay quienes refieren que incluso muy serio dijo a las autoridades que él tenía que regresar a México para hacerse cargo de su ganado. Quienes lo conocen desde hace años afirman que el capo quiere tanto a las vacas como a su propia familia. Fue tan insólito el comentario del Mayo que en un principio las autoridades norteamericanas pensaron que estaba bromeando. Al final le dejaron claro que regresar a México nunca más le sería posible. Cuando sus hijos fueron detenidos y extraditados, Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial y Serafín Zambada Ortiz, el Mayo siempre estuvo de acuerdo en que colaboraran con el gobierno de Estados Unidos, siempre y cuando esto no lo pusiera a él en gran dificultad. En su larga carrera criminal, Zambada García jamás había estado encarcelado. Tras 4 meses de encierro, él decidió optar por el mismo camino que sugería a sus propios hijos. De acuerdo a la información que me fue corroborada, es que ya comenzó a contar los hechos que le constan. Y para que sus confesiones tengan impacto en un buen acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ha comenzado a hablar por un pez más gordo que él, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Afirman que sobre la relación del líder del cártel de Sinaloa y el fundador y patriarca del partido oficial Morena, ya quedaron escritas varias decenas de páginas. Miembros del equipo de Sheinbaum tienen conocimiento confirmado por un representante del gobierno de Estados Unidos de que incluso el Mayo habría hablado de las diversas reuniones que tuvo directamente con López Obrador. El próximo 1 de diciembre se cumplen 6 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena al poder. Junto con ellos, el país se fue tiñendo de guinda. Comenzaron en 2018 con 5 gobernaturas. Y ahora, en el 2024, gobiernan en 23 estados de la República. Junto con la ola de Morena, llegó un baño de sangre. De diciembre de 2018 al 30 de octubre han sido ejecutadas más de 200,000 personas, entre adultos, jóvenes e infantes. Y de acuerdo a los registros oficiales, han sido desaparecidas más de 110,000 personas. Pero ¿qué hay realmente detrás de la llegada de AMLO y su partido al poder? ¿Por qué México se ha convertido en este país tan violento? ¿Por qué el crimen organizado, por qué los carteles de la droga no solo ampliaron sus territorios y sus negocios criminales, sino han ejercido una brutal violencia como nunca antes vista durante el gobierno del partido Morena? Las declaraciones que afirman ha hecho el Mayo Zambada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos estarían confirmando puntualmente lo que yo revelé en mi libro La Historia Secreta. Desde los primeros episodios de Narcosistema, yo revelé que gente del círculo más cercano de Andrés Manuel López Obrador me confirmó no solo las reuniones entre este y el Mayo Zambada,
sino que incluso el entonces presidente habría invitado a Palacio Nacional al jefe del narcotráfico más poderoso del mundo. Habrá que recordar que en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien fue socio del Mayo Zambada, el cual se llevó a cabo en Nueva York a fines de 2018 y principios de 2019, el propio hermano del Mayo Zambada, Jesús Zambada García, alias El Rey, había confesado que entregó al menos $7 millones al jefe policíaco Gabriel Regino en 2005 para la campaña presidencial de López Obrador del 2006. Y yo pude entrevistar directamente a un lugarteniente de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en 2021, quien me reveló de viva voz que a él le constaba como el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, Sergio Villarreal Barragán y otros integrantes del cártel de Sinaloa habrían juntado al menos $25 millones para entregarlos a la campaña de López Obrador en el 2006 a cambio de protección, a cambio de impunidad. Así que es muy probable que entre las cosas que ya haya revelado el Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos es justamente el financiamiento a la campaña de López Obrador. No solo en el 2006, sino también en el 2018, en la última campaña presidencial que llevó al gobierno de la República Andrés Manuel López Obrador, el Mayo Zambada fue un factor fundamental. Recordarán que sus huestes aquel día de la elección estuvieron dando la orden por radio de que se votara por el partido Morena y de que se votara por Andrés Manuel López Obrador. Hace unas semanas, el periodista Diego Sorno, en su libro La Montaña, dio a conocer una conversación que afirma tuvo personalmente con el Mayo Zambada en el 2021. En esta, el capo confirmó algunos de los aspectos de su vida, los cuales fueron revelados por primera vez en mi libro El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo, basado en un diario escrito por Vicente Zambada y largas conversaciones con su abogado de cabecera, Fernando Gagiola, quien durante años fue un vaso comunicante entre padre e hijo desde que este fue extraditado en 2010 a Estados Unidos. El Mayo confirmó al periodista Osorno que quedó huérfano de padre a los 12 años y su gusto auténtico por la vida del campo, la siembra y el ganado. El periodista le preguntó sobre su vida de narco, a lo que Zambada respondió: no se crea que nuestra vida es una vida buena, batallamos como todos, hay que trabajar mucho para mantener los negocios y para mantener a la familia. Vicente Zambada, su hijo, en su diario, afirmó que su padre se quejaba amargamente de tener que estar pagando sobornos a las autoridades para que no lo detuvieran. Según Gagiola, el Mayo incluso habría dejado el narcotráfico, de no ser por lo fácil que era ganar dinero a través de esa vía y porque necesitaba ese dinero para poder seguir libre, para poder seguir pagando sobornos que compraran su impunidad. El Mayo, de su propia voz, también confirmó al periodista lo que su abogado Gagiola me había narrado durante nuestros encuentros entre 2011 y 2015. La violencia no es nuestro negocio. De acuerdo al abogado, el negocio prioritario para el Mayo Zambada era traficar drogas. Si para hacerlo tenía que matar, lo haría, pero no era el objetivo, sino un medio. El capo tenía fama de pacificador y de evitar a toda costa las guerras, excepto en el caso de la batalla campal contra Arturo Beltrán Leiva y sus hermanos. Uno de los principales artífices fue justamente Zambada García, porque temía ser desplazado por Arturo Beltrán Leiva. Cuando Sorno entrevistó al Mayo, aún no se había revelado que la DEA hizo una investigación en la que confirmó que el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador en 2006. Por eso es significativa e irónica
La respuesta que el jefe del cártel de Sinaloa dio al periodista Diego Sorno cuando éste le preguntó qué opinaba de Andrés Manuel López Obrador. Todo mi respeto al señor. Admiro la persistencia que ha tenido tantos años para buscar lo que él quería y lograrlo. Y añadió, es alguien que además conoce bien la historia de México y se ve que quiere de verdad al país. Las palabras del Mayo eran de alguien que se adjudicaba conocer bien al exmandatario. Son elocuentes y muy personales para el modo de ser del narcotraficante habitualmente muy reservado. López Obrador repitió en su sexenio constantemente una frase que hoy bien puede ser interpretada como un karma. Amor, con amor se paga. También la traición. Las extrañas y gentiles palabras hacia el hoy expresidente por parte de un narcotraficante responsable de miles de muertes y la ruptura histórica en México a causa de la guerra entre los narcos de la cual él ha formado parte sustantiva, son tan antinaturales como los abrazos y no balazos de López Obrador. Los jefes y las jefas de gobierno de México deberían luchar por eliminar el cáncer de los carteles de la droga. Y los líderes de las organizaciones criminales deberían sentir temor y distancia del gobierno si éste los combate. Pero la historia entre el Mayo y López Obrador es totalmente diversa. Zambada García apoyó al líder de Morena para ganar la presidencia en 2018. Y en compensación, el presidente electo protegió sus negocios criminales. Las complicidades se multiplicaron cuando Zambada García también impulsó otros candidatos de Morena e incluso colocó a sus propios alfiles, como ya hablamos en el episodio 15. Pero la relación entre ambos jefes, uno de Estado y otro del narcotráfico, cambió repentinamente el 25 de julio, cuando el Mayo fue arrestado en Estados Unidos. El capo se sintió traicionado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien también ayudó a llegar al poder. Y cuando López Obrador salió en defensa de su amigo el gobernador, Zambada García seguramente también se sintió traicionado por el presidente. Durante la captura del Mayo, López Obrador se mostró nervioso. Primero su gobierno guardó silencio durante 12 largas horas. Luego se deslindó por completo de alguna participación en los hechos y exigió explicaciones al gobierno de Estados Unidos de que informaran sobre las circunstancias de la detención. El entonces mandatario sabía de los riesgos de que el Mayo hablara. Tras la primera carta del capo difundida por su abogado, el presidente de México dijo que era parte de una campaña para vincularlo a él al narco. Su preocupación fue aumentando. En agosto pasado, López Obrador anticipó que Zambada García podía hacer declaraciones que afectaran a autoridades mexicanas, por lo que exigió de antemano que el Mayo presentara pruebas de sus dichos. Las fuentes de información del Gobierno de México consultadas para este episodio me afirmaron que además de estar hablando de López Obrador, el Mayo Zambada también está hablando justamente de Rocha Moya. Habría que recordar que desde el 2021, cuando Rubén Rocha Moya era candidato de Morena a la gobernatura de Sinaloa, yo estuve publicando diferentes informaciones en diferentes columnas en mi espacio en la Deutsche Welle, esta agencia de noticias alemana, donde estuve revelando justamente de cómo el Mayo Zambada era el gran elector en el 2021 en Sinaloa, y cómo él había dado su beneplácito para que Rocha Moya se convirtiera en el primer gobernador, dijéramos, de izquierda del estado, con el apoyo, con el beneplácito, con la autorización, con el conocimiento de Andrés Manuel López Obrador. Incluso pude conocer directamente cómo uno de los principales lugartenientes del Mayo Zambada habría donado al menos 10 millones de dólares a la campaña de Rubén Rocha Moya. El problema es que el ahora gobernador de Sinaloa no solo le debe su silla
en Palacio de Gobierno de Culiacán al Mayo Zambada, sino también a los Chapitos, de quienes también recibió apoyo. Pude revelar en su momento que los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que ahora están en disputa con el hijo del Mayo Zambada en esta sangrienta guerra que se lleva a cabo principalmente en Sinaloa, pude revelar cómo pues no solo también aportaron dinero, sino incluso hicieron operaciones violentas. Ese día de la elección en el 2021 estuvieron amenazando y secuestrando a candidatos de oposición que pudieran significar para el partido Morena algún tipo de obstáculo para su triunfo. Al final de la jornada electoral, pues realmente Rubén Rocha Moya arrasó en la elección, ganó contundentemente, al igual que muchos de los candidatos de alcaldes, tanto de El Mayo como de los Chapitos. Otro, por ejemplo, de los apoyos importantes que los Chapitos gestionaron a favor de Rocha Moya fue conseguirle el apoyo de diferentes cantantes muy famosos de banda o los famosos gruperos ahí en Sinaloa. El propio Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el líder de los Chapitos, en una finca ubicada en los alrededores de la capital del estado, en Culiacán, organizó un evento con diferentes cantantes. Personas que estuvieron presentes en el encuentro afirman que quien estuvo ahí organizando el evento, quien convocó a los cantantes, fue justamente el artista Roberto Tapia. Las razones por las cuales Rocha Moya decidió apoyar a los Chapitos y no al Mayo Zambada son diversas. Una de ellas es que sus hijos tienen una estrecha relación con los Chapitos y con José Ángel Canovio Insunza, alias El Güero, uno de sus principales socios. Revelé sus operaciones e importancia también en el libro La Historia Secreta. Y a principios de noviembre pasado, el Departamento de Justicia confirmó su papel crucial y levantó cargos criminales en su contra en una corte federal de Chicago. Damaso López Núñez, alias Minillic, el exintegrante de la cúpula del Cártel de Sinaloa y quien hoy es uno de los principales testigos colaboradores del Departamento de Justicia de Estados Unidos en su caso contra los Chapitos, me afirmó el año pasado que existen grabaciones en las que el cantante de banda Roberto Tapia afirma que tras ganar la gubernatura, Rocha Moya le dio el manejo del palenque de Culiacán a Iván, el líder de los Chapitos, como parte de las compensaciones por la ayuda recibida. El propio Iván se lo habría contado a Tapia y lo dejó como encargado del manejo del palenque. Específicamente, fue José Ángel Canovio quien habría hecho la solicitud a uno de los hijos de Rocha Moya. El cantante Roberto Tapia ha reconocido públicamente haberse reunido con el Chapo y de haberle cantado. En sus conciertos en Estados Unidos, por ejemplo, en los llevados a cabo en Los Ángeles, California, ha aparecido un enorme letrero que dice Iván Archibaldo, compadre de Roberto. Y a sus conciertos en ese país solía acompañarlo frecuentemente un operador de los Chapitos llamado Eduardo Escobedo, alias El Mago, quien fue acribillado hace un año en el condado de Los Ángeles. Era tan cercano a Tapia que éste le cantó el día de su funeral. Es público que efectivamente la empresa Tapia Entertainment fue la beneficiaria de la concesión para organizar la feria ganadera y el palenque en el 2022. Antes de acudir a la reunión en la que el Mayo fue capturado, se afirma que él se comunicó directamente con Rocha Moya y con Cuen para asegurarse de que efectivamente iban a estar presentes. Tras la captura del Mayo, el único político de los dos que ha sobrevivido fue Rocha Moya, por lo que las huestes del Mayo afirman que el gobernador fue parte del complot. En la sanguinaria guerra que se desató entre los Chapitos y la facción del Mayo Zambada, comandada por su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, el gobernador de Sinaloa tomó partido por los hermanos Guzmán. De ahí todas las amenazas de muerte que ha sufrido desde entonces.
La información recabada para este episodio de Narcosistema es que desde la prisión en Estados Unidos, el Mayo ha encontrado la forma de mantener contacto indirecto con su hijo Ismael en México. De la misma manera que su hijo Vicente se mantuvo en contacto con él tras ser extraditado. Se señala que probablemente el mensajero sea un abogado de la familia. Eso significaría que el narcotraficante preso en Nueva York está informado de cómo en diversos niveles de gobierno, incluyendo el de Claudia Sheinbaum, están cargando los dados a favor de los chapitos y en contra de su hijo, Mayito Flaco. Habrá que clarificar que aunque el Mayo Zambada esté hablando con el gobierno de Estados Unidos, haya comenzado a revelar información importante de López Obrador, de Rocha Moya y seguramente de muchos otros políticos y gobernantes de todos los partidos, esto no significa que el Mayo Zambada ya ha llegado a un acuerdo específico con el Departamento de Justicia, ni significa que forzosamente va a llegar a un acuerdo. Nos sirve de ejemplo cómo ocurren estas negociaciones entre los narcos y el gobierno de Estados Unidos. El caso justamente del hijo del Mayo Zambada, de Vicente Zambada Niebla, al cual conozco muy bien porque tuve acceso a confesiones, a documentos que en su momento eran secretos. Algunos de ellos siguen secretos, solo han podido ser revelados a través de mi libro El Traidor. Pero bueno, cuando Vicente Zambada Niebla comenzó a colaborar con el gobierno de Estados Unidos, comenzó a hablar de los políticos involucrados, comenzó a hablar de los diferentes integrantes, lugartenientes, lavadores de dinero que formaban parte de la estructura del Cártel de Sinaloa. Esto ocurrió en julio de 2012. Tengo aquí en mi poder justamente este documento que me entregó directamente el abogado Gagiola. Es un documento de 30 páginas donde Vicente Zambada comienza a, dijéramos, hablar de lo que él podía llegar a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Incluso aquí en la última página, en la página 30, él señala que esto que él ya declaró, que esto que está transcrito en inglés, porque es un documento que elaboraron sus abogados, era apenas una pequeña parte de todo lo que él conocía del cártel. Era una manera de atraer al gobierno de Estados Unidos, de informarles de que él sería un testigo importante para ese gobierno. Pero no fue sino hasta abril del 2013, donde finalmente Vicente Zambada Niebla firmó un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que no porque ahorita el Mayo Zambada esté hablando, esto concretamente significa que ya hubo un acuerdo formal, firme con el gobierno de Estados Unidos, sino evidentemente esto significa que el Mayo Zambada lo que está buscando con sus confesiones es concientizar a la Fiscalía que tiene información relevante para que le hagan algún tipo de convenio benéfico para él. Como les comentaba, de acuerdo a la investigación que hice para este episodio, es que el gobierno de Claudia Sheinbaum, al menos algunos de los integrantes del gobierno de Claudia Sheinbaum, saben que el Mayo está hablando, saben que ya habló de López Obrador y otros importantes políticos del partido oficial Morena. En esta etapa sensible del proceso que se sigue contra Ismael Zambada García en Estados Unidos, ninguna de las partes querrá reconocer que el narcotraficante ya está comenzando a soltar información. Tampoco querrá hacerlo la administración de Claudia Sheinbaum por obvias razones. Habría que recordar, por ejemplo, el caso de Emma Coronel cuando fue detenida en Washington, D.C. Su abogado, Jeffrey Lichman, negó en todo momento que ella se hubiera entregado a la justicia de Estados Unidos y que estuviera colaborando. Sin embargo, tengo información que confirma 100% que Emma
colaboró con el gobierno de Estados Unidos y que ella sí se entregó a las autoridades buscando poder salir de prisión rápidamente. Lo que no queda claro realmente es qué hará Donald Trump con esta bomba, con esta información, una vez que en el mes de enero comience su segundo periodo como presidente de Estados Unidos. ¿Utilizará esta información para llamar a cuentas a López Obrador y a los otros funcionarios o políticos mencionados por el Mayo Zambada? ¿O Donald Trump utilizará esta información como una especie de espada de Damocles, como una especie de presión para obligar al gobierno de Claudia Sheinbaum a hacer lo que él quiere que haga? Si ya está amenazando al gobierno de México, que impondrá altísimos aranceles si no se para el tráfico de estupefacientes y si no se para el flujo de migrantes, imaginemos lo que puede hacer con esta información de las confesiones incómodas del Mayo Zambada. ¿Quieren saber quién es el otro narcotraficante muy importante que ya está haciendo revelaciones sensibles en Estados Unidos? Bueno, pues de todo esto y más voy a hablar en la presentación del libro La Historia Secreta, que les repito, se llevará a cabo el 3 de diciembre próximo en la FIL de Guadalajara a las 5:30 de la tarde en el Salón Enrique González Martínez. Los espero. Mientras tanto, aquí nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.